Hola, mi nombre es Elena, tengo 35 años y trabajo como ejecutiva en una empresa de tecnología. Mi historia comenzó hace 3 años, cuando me casé con Carlos, mi ahora esposo. Desde el principio, la relación con mi suegra, Mercedes, fue complicada. Ella nunca aprobó nuestro matrimonio, constantemente haciendo comentarios sobre cómo su hijo merecía algo mejor que una mujer que solo se preocupa por su carrera. Carlos y yo vivíamos en una hermosa casa que compré antes de casarnos. Era mi orgullo y alegría, el resultado de años de trabajo duro y ahorro. Cuando nos casamos, decidí mantener la propiedad a mi nombre, una decisión que resultaría crucial más adelante. Elena, ¿por qué necesitas una casa tan grande? Deberían vivir en un apartamento pequeño y guardar el dinero para cuando tengan hijos, Mercedes comentaba cada vez que nos visitaba, lo cual era demasiado frecuente para mi gusto. La tensión aumentó cuando recibí una promoción en el trabajo que requería viajes ocasionales. Mercedes aprovechaba cada oportunidad para sugerir que yo no era una esposa adecuada por estar fuera de casa. Carlos necesita una mujer que esté en casa, no una que siempre esté viajando, la escuché decirle a mi esposo un día. Para mi frustración, Carlos nunca la contradecía directamente, siempre diciendo mamá, por favor, no te metas. Un día, recibí la noticia de que tendría que viajar a Europa durante 2 semanas para supervisar la apertura de una nueva oficina. Era una oportunidad increíble para mi carrera, y Carlos pareció apoyarme, aunque noté cierta hesitación en su voz. ¿2 semanas? ¿Quién va a cuidar de mi hijo durante tanto tiempo? Mercedes intervino cuando se enteró. Estábamos cenando en su casa, y su tono de desaprobación era evidente. Mamá, soy un adulto. Puedo cuidarme solo, respondió Carlos, pero su voz carecía de convicción. No te preocupes, Mercedes, dije, intentando mantener la calma. Carlos y yo hemos hablado sobre esto, y todo está arreglado. HMPH, resopló ella. En mis tiempos, las esposas no abandonaban a sus maridos por trabajo. Decidí ignorar su comentario y me concentré en los preparativos para el viaje. Carlos me ayudó a empacar y me llevó al aeropuerto. Todo parecía normal, aunque notaba a mi esposo extrañamente distante. Te amo, me dijo antes de abordara. Ten un buen viaje. Lo que no sabía era que mientras yo estaba ocupada estableciendo nuestra nueva oficina en Europa, Mercedes estaba ejecutando un plan que había estado tramando durante meses. Todo comenzó a desenredarse cuando recibí una llamada de mi vecina Julia al final de mi primera semana en Europa. Elena, ¿está todo bien? He visto mucho movimiento en tu casa. Hay personas sacando muebles y cajas. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tu suegra está supervisando todo. Dijo que tú y Carlos se están mudando a un apartamento más pequeño y que van a vender la casa. Intenté llamar a Carlos inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a Mercedes, quien respondió con un tono dulcemente venenoso. Oh, Elena, querida. Sorpresa. Carlos finalmente entró en razón y decidimos vender esa casa tan grande. Ya encontramos un comprador y todo. No te preocupes, guardamos tus cosas en storage. Mi sangre hervía, pero mantuve la calma. Mercedes, ¿con qué autoridad estás vendiendo mi casa? ¿Tu casa? Se rió. Carlos me dio un poder notarial. Como su esposa, la mitad de la propiedad es suya, y él me autorizó a manejar la venta. En ese momento, sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Mercedes no sabía que yo tenía un as bajo la manga, pero decidí esperar para revelarlo. Ya veo, dije simplemente. Bueno, Mercedes, disfruta estos días. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Sonaba decepcionada por mi falta de reacción. Por ahora, sí. Nos vemos cuando regrese. Inmediatamente después, llamé a mi abogado y le expliqué la situación. Él se rió cuando le conté lo que Mercedes estaba intentando hacer. Elena, no te preocupes. La casa está únicamente a tu nombre, y ningún poder notarial de tu esposo puede cambiar eso. De hecho, esto podría considerarse un intento de fraude. Perfecto, respondí. Por favor, prepara todos los documentos necesarios. Regreso en una semana. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina normal, participando en reuniones y supervisando la apertura de la oficina. Mientras tanto, mi abogado recopilaba evidencia de cada movimiento que Mercedes y Carlos estaban haciendo.
Julia me mantenía informada. Mercedes había llegado incluso a mostrar la casa a posibles compradores, presumiendo sobre cómo había convencido a su nuera de vender esta casa demasiado grande para 2 personas. Lo que Mercedes no sabía era que cada palabra suya, cada acción, estaba siendo documentada cuidadosamente. La trampa que ella pensaba que me había tendido se estaba convirtiendo en su propia caída. Y así, mientras ella celebraba su aparente victoria, yo me preparaba para mi regreso, sabiendo que el verdadero drama apenas estaba por comenzar. Cuando mi vuelo aterrizó, tenía 47 mensajes de texto sin leer y 23 llamadas perdidas de Carlos. Al parecer, el comprador había hecho el primer pago, y Mercedes ya había empezado a planear cómo gastar el dinero. Elena, por favor, contesta. Mamá dice que está siendo irracional por no responder, decía uno de los mensajes de Carlos. Decidí no responder. En su lugar, me dirigí directamente a mi oficina para reunirme con mi abogado, Roberto. Tengo todo listo, dijo Roberto, mostrándome una carpeta llena de documentos. Mercedes intentó registrar una venta fraudulenta usando un poder notarial falsificado. Esto es un delito grave. ¿Carlos firmó ese poder?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, lo hizo. Lo siento, Elena. Me tomé un momento para procesar esta traición. Mi propio esposo había conspirado con su madre para vender mi casa sin mi consentimiento. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté, manteniendo mi voz firme. He programado una reunión en tu casa esta tarde. El comprador estará allí para firmar los documentos finales. Mercedes insistió en que fuera hoy, antes de tu regreso. Sonreí. Perfecto. Estaré allí. Cuando llegué a mi casa esa tarde, la escena era exactamente como la había imaginado. Mercedes estaba en mi sala de estar, vestida como si fuera la dueña del lugar. Carlos estaba sentado en un rincón, luciendo incómodo. Un hombre de traje, que supuse era el comprador, estaba revisando documentos en mi mesa de comedor. Oh, Elena, Mercedes sonrió con falsa dulzura cuando me vio entrar. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos hasta mañana. Claramente, respondí, colocando mi maletín sobre la mesa. Ya que estás aquí, supongo que deberías saber que hemos vendido la casa, continuó Mercedes, su sonrisa volviéndose más amplia. Era lo mejor para todos. Tú y Carlos pueden mudarse a un bonito apartamento cerca de nosotros. El comprador me miró con curiosidad. ¿Usted es la esposa? Soy la dueña de la casa, corregí, abriendo mi maletín. Mercedes se rió. No seas ridícula, querida. Carlos me dio poder legal para manejar esto. ¿Te refieres a este poder? Saqué el documento fraudulento que Roberto había conseguido. Es interesante, porque según mis abogados, este documento es ilegal. La sonrisa de Mercedes vaciló. No sabes de qué estás hablando. Oh, pero sí lo sé. Coloqué los documentos originales de propiedad sobre la mesa. Esta casa está únicamente a mi nombre. La compré 3 años antes de casarme con Carlos. Nunca ha sido parte de los bienes matrimoniales. El color abandonó el rostro de Mercedes. Carlos se levantó de su silla, pero no se atrevió a acercarse. Señor, me dirigí al comprador. Lamento que lo hayan involucrado en esto, pero esta venta es ilegal. Mi abogado está en camino para explicarle los detalles y, por supuesto, asegurarse de que recupere su dinero. No puedes hacer esto. Mercedes gritó. Carlos, dile algo. Carlos finalmente habló, su voz temblorosa. Mamá, me dijiste que era legal, que como su esposo tenía derecho. Oh, ¿así que ahora es mi culpa? Mercedes se volvió hacia él. Tú firmaste los papeles. Señora, el comprador intervino, recogiendo sus documentos, no quiero ser parte de ningún fraude inmobiliario. Me retiro de esta transacción. En ese momento, Roberto entró con 2 oficiales de policía. Elena, Mercedes cambió su tono a uno suplicante. Somos familia. Seguramente podemos resolver esto. ¿Familia? La interrumpí. ¿La misma familia que intentó robarme mi casa? La misma familia que falsificó documentos legales. Señora Mercedes González, uno de los oficiales se acercó. Necesitamos que nos acompañe a la estación para responder algunas preguntas sobre un intento de fraude inmobiliario. Mercedes comenzó a llorar, una actuación que había perfeccionado a lo largo de los años.
Todo esto es tu culpa, me gritó mientras los oficiales la escoltaban. Has arruinado a nuestra familia. Me volví hacia Carlos, que parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. Elena, yo. Levanté una mano para detenerlo. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas. Roberto te enviará los papeles del divorcio. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo conspiraste con tu madre para robarme? ¿Cómo falsificaste documentos legales? O quizás quieras explicar por qué pensaste que tenías derecho a vender una propiedad que no era tuya. Carlos se desplomó en el sofá, derrotado. Ella dijo que era lo mejor para nosotros. Que necesitábamos empezar una familia y que esta casa era demasiado tuya. Y tenía razón en una cosa, respondí, dirigiéndome hacia las escaleras. Esta casa es completamente mía. Y seguirá siéndolo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y eventos. Mercedes enfrentaba cargos por intento de fraude inmobiliario, y la familia de Carlos se dividió por completo. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de diferentes miembros de la familia política. Algunos me atacaban, diciendo que había destruido a la familia. Otros, sorprendentemente, me apoyaban. Elena, me llamó mi cuñada Laura un día. Necesito que sepas que no todos estamos del lado de mamá. Lo que te hicieron, fue horrible. Era reconfortante saber que al menos algunos veían la verdad de la situación. Carlos se mudó con sus padres, pero las cosas no iban bien allí tampoco. Mercedes culpaba a todos menos a ella misma por lo sucedido. Si Carlos hubiera sido más hombre, habría puesto a su esposa en su lugar. La escucharon gritar en una reunión familiar. Un día, mientras organizaba algunos documentos en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era el padre de Carlos, Antonio. Elena, dijo, sentándose pesadamente en la silla frente a mi escritorio. He venido a disculparme. Lo miré sorprendida. Antonio siempre había sido un hombre callado que dejaba que Mercedes controlara todo. Durante años, he permitido que Mercedes manipule a todos a su alrededor, continuó. Vi lo que te hacía, cómo te trataba, y nunca dije nada. Soy tan culpable como ella. Antonio. No, déjame terminar. Mercedes está enfrentando las consecuencias legales de sus acciones, pero yo estoy enfrentando las consecuencias de mi silencio. Mi familia está destrozada. Mi hijo ha perdido su matrimonio. Y todo porque nunca tuve el valor de ponerle un alto a Mercedes. Me contó que después del incidente, finalmente había decidido separarse de Mercedes. 35 años de matrimonio, y por fin veo las cosas con claridad. La noticia de su separación sacudió aún más a la familia. Mercedes, que ahora enfrentaba no solo cargos legales sino también el abandono de su esposo, comenzó a mostrar su verdadero rostro a todos. Todos están en mi contra, gritaba en las reuniones familiares. Mi propia familia me ha traicionado. Mientras tanto, mi vida profesional florecía. La nueva oficina en Europa era un éxito, y me ofrecieron un ascenso para supervisar las operaciones internacionales. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta de Carlos. Querida Elena, he estado en terapia durante los últimos meses, tratando de entender cómo permití que mi madre controlara mi vida hasta el punto de traicionar a la persona que amaba. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que finalmente estoy trabajando en ser una mejor persona. Firmé los papeles del divorcio. Los encontrarás adjuntos. Lamento profundamente haberte fallado. Fue un momento agridulce. Por un lado, sentía alivio de que el divorcio finalmente se concretara. Por otro, era triste ver cómo una familia se había desmoronado por la toxicidad y el control de una persona. 6 meses después, recibí la noticia de que Mercedes había sido sentenciada. No iría a prisión debido a su edad, pero tendría que pagar una multa sustancial y estaría bajo supervisión judicial. La justicia funciona de maneras extrañas, me dijo Roberto cuando me dio la noticia. Mercedes no irá a la cárcel, pero ha perdido algo más valioso, su control sobre la familia. Y era cierto. La familia de Carlos había cambiado dramáticamente. Antonio vivía solo y había comenzado a viajar, algo que Mercedes nunca le había permitido. Carlos continuaba su terapia y había comenzado a establecer límites saludables con su madre. Laura y otros miembros de la familia habían comenzado a hablar abiertamente sobre años de manipulación y control.
En cuanto a mí, decidí aceptar el ascenso. Mi casa, la que Mercedes había intentado quitarme, ahora era mi base mientras viajaba por el mundo supervisando nuestras oficinas internacionales. Un año después del incidente, recibí una invitación para cenar de Laura. Has inspirado muchos cambios en nuestra familia, me dijo durante la cena. Aunque fue doloroso, enfrentar a mamá era necesario. Nos liberaste a todos. No era mi intención causar tanto caos, respondí honestamente. A veces el caos es necesario para el crecimiento, sonrió Laura. Por cierto, mamá está en terapia ahora. El juez lo ordenó como parte de su sentencia. Dice que no está ayudando, pero todos podemos ver los cambios. Mientras conducía de regreso a mi casa esa noche, reflexioné sobre cómo un intento de robarme mi propiedad había llevado a la transformación de una familia entera. Mi casa, que Mercedes había visto como un símbolo de mi independencia que necesitaba ser destruido, se había convertido en un catalizador para el cambio. A veces pienso en Carlos y Mercedes. Él está reconstruyendo su vida, aprendiendo a vivir sin la influencia tóxica de su madre. Ella está aprendiendo, aunque a regañadientes, que no puede controlar todo y a todos. En cuanto a mí, mi casa sigue siendo mi refugio. Cada vez que regreso de un viaje de negocios, aprecio más el hecho de que defendí lo que era mío. No solo mi propiedad, sino también mi dignidad y mi derecho a vivir mi vida en mis propios términos. Como me dijo mi vecina Julia un día, sabes, Elena, tu historia ha inspirado a muchas mujeres en el vecindario. Nos enseñaste que está bien defenderse, que está bien poner límites, incluso con la familia. Y tiene razón. A veces, defender lo que es tuyo no solo te protege a ti, sino que también puede provocar cambios positivos en las vidas de otros. Mi casa sigue en pie, más fuerte que nunca. Y yo también. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.